Pues muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer el que hayan contado conmigo para poder participar en esta comparecencia sobre este tema que para nosotros es importante. Bueno, ya se ha comentado, soy Rafael Sánchez de Puerta, soy el representante, presidente del sector aceite en Cooperativa Agroalimentaria de España y bueno, pues también soy el director general de DECOOP, cooperativa de segundo grado que con una importante comercialización de aceite de oliva. Creo que es muy oportuno el haber metido al sector del aceite de oliva en el debate sobre esta ley porque creo que su repercusión, la singularidad de este sector hace que tenga una repercusión importante. Comentar que bueno, mañana tendrán ocasión de oír al representante de Cooperativa Agroalimentaria de España, Agustín Herrero, que bueno, que hablará un poco de todo el contenido de la ley. Yo simplemente en ese sentido pues suscribir sus palabras como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues manifestará que en definitiva yo creo que esta ley pues ha sido muy positiva para el sector, porque yo creo bueno, pues que ha dado, independientemente bueno, de algunas modificaciones que se propondrán, pues sí es verdad que bueno, pues que ha contribuido de manera importante a mejorar todo lo que son las relaciones comerciales entre productor y sus clientes y bueno, pues que ha venido a dar transparencia a los mercados. Yo me voy a centrar en dos aspectos que considero claves y fundamentales para nosotros, como son el artículo 8, por la obligación que se genera, nueva obligación que se genera para las cooperativas, y en el artículo 9, donde también creo que hay que tiene una importante repercusión para el sector del aceite de oliva y también concretamente para las cooperativas. Sobre el artículo 8, pues decir que en relación a la obligación de que las cooperativas que tengan establecido un procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y calendario de liquidación y que estos sean conocidos por todos sus socios, pues decir que bueno, que totalmente de acuerdo en que las cooperativas tengan este sistema claro, que sea un sistema transparente, que sea público, que se conozca, pero nunca debemos de confundir los criterios de determinación de valor con la fijación del valor. Las cooperativas son una empresa, los agricultores son los propietarios, los socios de la cooperativa son los propietarios de esa empresa y bueno, nosotros entendemos que la liquidación siempre tiene que ser el resultado de la gestión comercial y todo lo que se haya podido incorporar de valor añadido de la industrialización y la comercialización, y el resultado de esa gestión comercial, de esa gestión industrial, pues tiene que ser lo que se traslade después a la liquidación de los socios. Con lo cual, criterios claros de ver cómo se traslada ese resultado a los socios, pues estamos totalmente de acuerdo. Lo que nunca queremos es que eso se confunda con que haya valores preestablecidos o, bueno, como en algunas ocasiones se está hablando. Entonces, por supuesto que tienen que estar los criterios claros, tienen que estar los criterios de ver cómo ese valor obtenido del negocio se traslada a los socios, con qué criterios se van a trasladar las distintas calidades, por ejemplo, pues se va a retribuir de manera diferente a los socios en función del producto que hayan tenido, y en ese criterio totalmente de acuerdo, pero sin que se confundan estas dos cuestiones. Lo mismo pasa con la fecha de liquidación. Bueno, pues es lógico que la cooperativa tenga establecidos unos procedimientos de anticipo, unos procedimientos y unas fechas más o menos predeterminadas de liquidaciones parciales, pero la liquidación final siempre vendrá condicionada a la venta de la producción del ejercicio. Hasta que no se haya cerrado, hasta que no se conozca, pues difícilmente una cooperativa va a poder hacer una liquidación final, ¿no? Con lo cual creo que tiene que haber unas normas claras, tienen que ser transparentes, tienen que ser conocidas, pero suficientemente flexibles como para que se puedan aplicar y que una cooperativa no se vea obligada a trasladar resultados que no haya obtenido del mercado, porque eso sería pues la muerte de la cooperativa, como yo creo que todos ustedes conocen.
Y fundamentalmente quería hablar del artículo 9, apartado 1, letra J, en relación, lo relativo a que el contrato debe de contener indicación expresa de que el precio pactado entre productor y primer comprador cubre los costes efectivos de producción. En el sector del aceite de oliva esto tiene una enorme complejidad. Sé que está siendo, bueno, pues quizás el artículo más importante y más debatido en todo lo que es esta ley, porque yo creo que en los demás temas, salvo cuestiones muy puntuales, pues yo creo que hay bastante consenso, pero en este artículo sí nos preocupa tremendamente, y más en el sector del aceite de oliva. Yo tengo que decir que este artículo es simplemente, nosotros lo entendemos totalmente incumplible, que afecta de modo muy perjudicial a las cooperativas, y ahora iré explicando el porqué de todo esto, y que además, si se cumpliese, pues que precisamente a quien más perjudicaría serían a los agricultores que tengan las explotaciones más vulnerables, que estén en zonas más desfavorecidas, que tengan mayores costes de cultivo. Yo creo que precisamente a los que más habría que ayudar es precisamente a los que la aplicación literal de esta ley más le perjudicaría. Y explico un poco el porqué de todo esto. Al final, bueno, ya lo vimos este año, lo hemos vivido este año, desde que entró en vigor esta ley, pues inmediatamente todos nuestros compradores de aceite ya nos obligaban a firmar un contrato donde venía que el precio pactado cubría los costes de producción, cuando sabíamos que eso no se estaba produciendo. El año pasado, pues todos sabemos los precios que hubo durante la campaña en el aceite de oliva, que en general siempre estaban muy por debajo de los costes de producción. Pero ¿qué hacíamos ante esa situación? Dejábamos de vender, en fin. Todos los presidentes de cooperativas, en nuestro caso, se vieron obligados a firmar ese contrato sabiendo que lo que estaban firmando pues estaba muy alejado de la realidad. Pero, ¿qué alternativa podíamos tener? Yo creo que a ningún presidente de cooperativa le es grato tener que firmar un contrato en esas condiciones. Claro, pero bueno, lo que hicimos fue firmarlo sin más, pero si hubiésemos tenido que cumplirlo, pues al final lo que nos hubiéramos visto abocados es a que no hubiésemos podido vender, a que solo hubiésemos podido vender la producción de aquellos olivareros que tuviesen menores costes. En definitiva, nos hubiéramos quedado con, no sabemos cómo hubiéramos podido abordar la campaña. Cuando además en este sector tenemos un volumen importante de importaciones, que lo que no vendamos nosotros, pues sabemos que se está vendiendo. El año pasado hubo un volumen muy importante de importaciones, vino aceite de Túnez, además sometido al arancel que nos puso el mercado americano. Y bueno, pues que los envasadores españoles, para atender el mercado americano, se veían obligados a comprar un aceite de oliva de terceros países, y en esas circunstancias, pues si encima hubiésemos cumplido esto, pues yo creo que hubiera sido tremendamente difícil. Yo le quería mostrar simplemente unos datos muy sencillos para ver el porqué de todo lo que estoy diciendo. En el aceite de oliva, la variabilidad de producción entre campañas, pues yo creo que, bueno, que es de sobra conocido, ¿no? La variabilidad, pues bueno, ahí se refleja en los últimos años, que hemos tenido campañas de 618.000 toneladas, campañas de 1.781.000, al año siguiente 842.000, en fin, están viendo la variabilidad tan tremenda de producción entre campañas. Cuando además es España la que está poniendo el precio mundial en el aceite de oliva. Estuviéramos en un sector más globalizado donde, bueno, pero la importancia de la producción española es fundamental en el mercado. Y eso nos lleva a esa gráfica de precios. Ese es el sistema de información de precios de Poolred, y bueno, pues la variabilidad pues se ve también perfectamente. Los años que hay mucha cosecha, los precios se hunden. Los años que hay poca cosecha, pues los precios, no hay ningún otro sector que tenga esta variabilidad de producciones y de precios. Pero es que además nos encontramos con una variabilidad de productores de olivar, de producción de olivar, absolutamente heterogénea.
Tenemos olivar tradicional no mecanizable, tenemos olivar tradicional mecanizable, tenemos una gran brecha olivar de secano, olivar de regadío, tenemos una nueva olivicultura de olivar superintensivo. Y bueno, pues este fue un estudio que hizo el Consejo Oleícola Internacional en el año 2015, donde recogía esa variabilidad de costes en función del tipo de olivar de que se trataba. Esta es la realidad que tenemos en este sector. Y bueno, pues si comparamos esos costes de producción con los precios de mercado, pues nos encontramos con que muchos años, muchos tipos de olivares, pues no podrían vender sus producciones. Bueno, yo no creo que esto sea una actitud realista. A todos nos gustaría, por supuesto, que se cumpliera ese artículo. Todos los agricultores estaríamos encantados con que siempre vendiéramos por encima de los costes de producción. Pero, bueno, viendo la realidad de este sector, pues yo creo que la dificultad es extrema. No creo que haya ningún otro sector que la dificultad sea tan clara como en este, ¿no? Esa es la situación en la que nos estamos encontrando y ante eso, ¿cómo podemos actuar ante esta ley? Se nos dice que la repercusión, que la responsabilidad del comprador. Bueno, cuando el vendedor ha firmado un contrato donde dice el contrato claramente que el precio pactado cubre los costes de producción, no me imagino yo a ningún juez dictando una sentencia en contra de un comprador, porque creo que sería tremendamente complicado de poder demostrarlo, sería tremendamente... Yo no creo que esta ley tenga ninguna repercusión ni sanción sobre este artículo, quiero hablar, sobre este artículo no creo que haya ninguna repercusión ni sancionadora, ni sinceramente no lo creo, pero sí creo que va a tener una repercusión muy importante y que ya la está teniendo. Por ejemplo, ¿cómo gestionamos esta situación en las cooperativas? En las cooperativas tenemos productores de muy distintos tipos de olivar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Establecemos un valor medio para la cooperativa o establecemos un valor para unos determinados socios, otro valor para otros determinados socios, y cuando estemos en una situación de mercado en que se cubran los costes de uno pero no se cubran los de otro, solo vendemos el aceite de uno y no vendemos el de otro? Yo creo que eso está totalmente en contra con lo que es el espíritu de una cooperativa, con lo que son los principios cooperativos, que lo que se está haciendo es una gestión común para entre todos poder beneficiarse de poder mejorar la gestión comercial y la gestión industrial. Con lo cual esto yo creo que se hace absolutamente imposible de aplicar. O como se dice en muchos sitios, no, pues que sea la Asamblea la que establezca los costes medios de producción. Y al final los que estén en costes más bajos o simplemente quieran vender su aceite, ¿qué tienen? ¿Que salirse de la cooperativa? Nosotros entendemos que es prácticamente imposible de aplicar. Pero sobre todo, además, la otra repercusión es cuando un presidente de una cooperativa presente su liquidación a final de año y qué cooperativa, qué presidente va a estar exento a que un socio se levante y le diga: oiga usted, que usted ha incumplido la ley porque su liquidación no está cubriendo mis costes de producción. Usted ha vendido el aceite por debajo de mis costes de producción y por tanto ha incumplido la ley. Bueno, yo creo que es la situación a la que nos estamos enfrentando. Esa problemática ya ha llegado a las cooperativas, ya se está produciendo un ataque y grupos de WhatsApp a las cooperativas diciendo que las asambleas tienen que acordar no vender por debajo de 3 euros, que hay que defender que no se venda nada por debajo de los costes, que la asamblea fije los costes. En fin, yo creo que sí está trayendo muchos problemas de índole social, aunque yo sinceramente creo que no va a tener ninguna repercusión en cuanto a que se pueda sancionar o a que se pueda, porque creo que será muy difícil determinar los costes de producción cuando son individuales. ¿Cómo decimos nosotros que habría que aplicar esta ley y además nos gustaría que se aplicara? Nosotros lo hemos dicho desde el principio, tuvimos muchas reuniones con las organizaciones agrarias. En Andalucía en esta cuestión avanzamos mucho, menos a nivel nacional, pero nosotros dijimos que para que esta ley se cumpliera se tenían que dar 3 requisitos. Primero, no podíamos hablar de costes individuales de producción, sino que teníamos que hablar de costes medios de sector.
y que nos parecía muy adecuado que no se pudiera vender por debajo de esos costes medios del sector, pero para que todos tengamos las mismas reglas de juego y todos jugamos con las mismas probabilidades. No entendemos que una norma pueda discriminar el que unos agricultores puedan vender y otros no. No podemos entenderlo. Con lo cual solo podríamos hablar de precios medios, de costes medios del sector. Segunda cuestión, si estamos en un mercado global abierto a importaciones, no tendría sentido que si aquí no podemos vender por debajo de esos costes medios de producción del sector, se pudiera importar por debajo de esos precios. Con lo cual entendemos que debería de haber una limitación en las importaciones para que esas importaciones se hagan como mínimo al valor que cubra esos costes medios de producción que aquí se establezcan. Y la tercera cuestión, que esta sí estamos más cerca porque con la última reforma de la PAC, que debería de haber un mecanismo del sector que pudiera autorregular aquellas campañas excedentarias de manera que pueda retirar parte de su producción para adecuar oferta y demanda y que, bueno, que con esto se consiga pues un mayor equilibrio en los precios, no la variabilidad que veíamos antes tan enorme, y que además el mayor beneficiado iba a ser el consumidor dándole esta estabilidad. Nosotros entendemos que este artículo solo se podría aplicar con estos tres requisitos y que si no se consiguen estos requisitos, pues que difícilmente o que sería totalmente injusto o que sería, como digo, un ataque importante a las cooperativas y fundamentalmente a los agricultores con mayores dificultades, los que se verían más perjudicados con esta ley. Yo con esto espero haber sido breve. Muchas gracias. Se ha pasado 3 segundos del tiempo establecido. Vaya por Dios. Por tanto, imagínese. Sí ha sido breve. Muchas gracias, señor Sánchez de Puerta. Posteriormente le doy el turno a los grupos parlamentarios. Por el grupo de Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Buenos días. Muchas gracias por la exposición y, desde luego, veo un panorama difícil en el sector y entonces, pero de algún modo tenemos que romper la resignación. Yo creo que sería uno de los temas que en esta ley tendríamos que empezar a. Nuestro objetivo es ir creando objetivos de salir de esta situación. Entonces, con respecto a la propuesta que hacen de considerar un coste suelo medio, un coste medio de producción, ¿tendría alguna propuesta de cómo llegar a fijarlo? Sería, me imagino, un coste suelo estatal o podría ser por diferentes tipologías, por tipos, ¿qué tipos podrían ser? ¿Qué propuestas haría? ¿Por dónde podría avanzarse una propuesta en este sentido? ¿Por dónde habría que ir un trabajo para conseguir una propuesta en ese sentido? ¿Por dónde debiera analizarse y qué propuestas de trabajo podrían hacerse? De momento me quedaría en esa pregunta para tener luego tiempo de responder al resto de cuestiones que plantean los compañeros. Gracias, señor Ruiz de Pineda. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su exposición. Creo que ayer nos encontramos con un producto como podría ser el plato de Canarias, que nos planteaba algunas indicaciones de que es un cultivo excepcional, que tenía una serie de características donde planteaban que debía haber ciertas excepciones. Y claro, cuando se hace una ley como esta, que viene a modificar o cosas que no se han solucionado con la ley anterior, pues tenemos que intentar abarcar lo máximo posible, pero hoy nos encontramos de nuevo pues con un sector, como es el sector del aceite de oliva, que se encuentra en unas circunstancias similares por otras circunstancias, ¿no? Pues sobre todo yo creo que ahí hay mucho tipo de productor y entonces cuando entramos dentro de una cooperativa donde al final te igualas porque tú, digamos, trabajas dentro de la cooperativa, pues van a existir muchos problemas y nosotros creemos que es también esta muestra de esta comparecencia
que pone en evidencia que el tema del coste efectivo de producción, tal cual está en la ley, va a crear problemas en mucha parte del sector, ¿no? Así que ahí estamos de acuerdo y creo que esto tiene que servir de ejemplo para que sigamos trabajando en esa línea. Yo quería hacerle una pregunta, porque 3 preguntas. La primera, a los cooperativistas. Ha comentado que ya existen algunas voces dentro de las cooperativas, ¿no?, donde ya empiezan a exigir que se cumpla esta ley, que se cumpla con el coste efectivo de producción, pero creo que si nos puede explicar el funcionamiento, porque aunque todos somos conscientes, cuando llegas a una cooperativa, tú tomas las decisiones dentro de la cooperativa y después, en mi opinión, la cooperativa es la que después debe de cumplir esta ley desde la cooperativa hacia afuera, es decir, siguiendo el escalón. Dentro, el funcionamiento de la cooperativa, no sé si debe verse el funcionamiento y el mecanismo que tiene de trabajar cada día va a estar influenciado por esta ley. Es decir, al final, la ley de cooperativas también tiene algo que decir y el funcionamiento de la cooperativa no sé si puede verse influenciado por esta ley. También quería preguntarle por los contratos que la cooperativa, los contratos con la relación del eslabón siguiente. El representante de FENIL nos ha comentado que algo que ha funcionado en su sector son los contratos a largo plazo. ¿Cree que quizá eso podría, que se fomentara que se realizaran contratos a largo plazo desde la cooperativa? Yo siempre voy a preguntar desde la cooperativa hacia afuera, ¿no?, al siguiente eslabón, si solucionaría un poco y matizaría el tema del coste efectivo de producción. Y sobre las sanciones, ayer estuvo aquí la directora de la ICA y el secretario general, y yo no tengo tan claro que no se vaya a ir a sancionar, porque yo misma le pregunté, la única manera de ver que se está cumpliendo, que el coste efectivo de producción que se pone en el contrato así tal cual es real, es inspeccionando. Y me dijeron que sí, que claro, que habrá que inspeccionar. Y yo le puse el ejemplo que usted ha puesto aquí hoy. ¿Cuántas veces nos encontraremos con gente que tenga que decir que ese es el coste efectivo de producción cuando realmente no lo es? Y le pregunté, ¿cómo controlamos eso? Entonces, no sé, yo tengo dudas de que no se vayan a hacer expedientes sancionadores. Por ejemplo, ahora estarían dentro de ese problema, ¿no? Lo reconocen. Hemos puesto en un contrato que estamos cumpliendo cuando no cumplimos. Me parece importante. Muchas gracias y disculpen. Gracias, señora Martínez. En nombre del Grupo Plural tiene la palabra el señor Baldoví. Sí, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por su exposición. 2 preguntas muy concretas. Yo creo que son las preguntas que planan siempre en toda la comisión. Para establecer ese coste medio, ¿quién lo tendría que establecer y quién lo tendría que controlar? Y una pregunta de una persona completamente profana, pero que no sé si será pertinente. En esos costes medios de producción, por ejemplo, la agricultura del olivar de montaña, que tiene unos costes mucho más elevados, ¿cree que ahí podría estar suficientemente remunerada? Se lo digo porque usted será muchísimo más experto que yo, desde el absoluto desconocimiento. Gracias. Gracias, señor Baldoví. En nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Franco. Muchas gracias, presidente. Y nada, muchas gracias también al compareciente. Nos parecía desde Unidas Podemos que era imprescindible, y yo como andaluza también, hablándolo con nuestras compañeras de Andalucía, era imprescindible tener a comparecientes aquí que hablasen del sector del olivar y de cooperativas andaluzas, además, o cooperativas a nivel estatal, en este caso de cooperativas agroalimentarias de España, que suponen la mayor fortaleza o la mayor producción España, y en concreto Andalucía, y más en concreto Jaén, que existe a nivel internacional. Es decir, somos productores de aceite de oliva, somos productores del olivar, de todos los productos derivados del olivar. Somos una potencia en ese nivel y, por tanto, creo que es imprescindible también escuchar a este sector y poder tener a las cooperativas agroalimentarias en su visión en esta ley.
hablando de este sector, son muchos los problemas que están enmarcados alrededor del sector del olivar y que habrá que ir trabajando poco a poco, pero sí que es verdad que en el sector en sí encontramos problemas parecidos a los que podemos encontrar en otros sectores en cuanto a las cuestiones de costes de producción. El olivar en concreto se ha modernizado en los últimos años, en las últimas décadas, de una manera impresionante, con maquinarias, con un gran trabajo para cuidar los cultivos, cuidar la tierra, sobre todo hablando también del olivar tradicional, la necesidad que existe de cuidar del olivar tradicional y que no sea sustituido por el superintensivo, que genera menos puestos de trabajo, pero que además no cuida la tierra. Y en este sentido, muchos de los olivareros y olivareras de Andalucía y de España no están cobrando su producción por unos precios que al menos cubran los costes de producción, y el compareciente en este caso pues ha hablado de la necesidad de establecer unos costes medios de producción que permitan unos índices que permitan a los productores y las productoras, a la hora de enfrentarse a los contratos con los grandes intermediarios, pues tener unos índices a los que poder acogerse. Le quería preguntar, como han hecho otros compañeros, quiénes creen que deberían hacer esas indicaciones, esos indicadores de costes de producción. Nosotras lo tenemos muy claro, creemos que debe ser el Observatorio de Precios Estatal junto con el de las comunidades autónomas, es decir, que tiene que salir de una organización pública. Queríamos preguntarle también acerca de lo que ha comentado, tanto de la adecuación de la demanda y oferta, es decir, de esos almacenamientos de aceite, cómo se deberían modificar, porque estamos viendo que no están teniendo los resultados esperados. Y, en tercer lugar, preguntarle también qué cree o cómo creen desde el sector que se deberían cómo debería recoger la ley el tema de las importaciones, para que no exista ese dumping respecto de otros operadores internacionales. Muchas gracias. Gracias, señora Franco. En nombre del Grupo de Vox tiene la palabra el señor Chamorro. Sí, buenos días. Muchas gracias por venir a esta comparecencia. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría solidarizarme con todos los productores olivareros que han tenido muchas pérdidas ahora con el temporal de Filomena, sobre todo en Castilla-La Mancha, a nivel de la cosecha, y también en el caso de que hayan bajado los fríos a menos de 10 grados, van a perder también la cosecha del año que viene. Por lo tanto, es importante que lo tengamos muy en cuenta para ayudarles. Estamos clarísimamente comprometidos con el sentido estratégico y nacional del sector primario. El olivar es fundamental en todo el sector primario español y creemos que es necesario, pues, como hemos comentado en ponencias del día de ayer, que haya un ambiente para el emprendimiento, para que haya rentabilidad en las explotaciones agrarias, para que se bajen los impuestos también, que haya menos trabas administrativas, que haya una defensa también de nuestro producto nacional en temas de importaciones. Creemos que es fundamental que tengamos muy en cuenta que si regularizamos el mercado interior, ya lo dijimos ayer, el mercado español con fronteras autonómicas, con trabas administrativas, con impuestos, con subidas del gasoil, y resulta que tenemos unas fronteras absolutamente permeables para que entren productos incluso de países terceros, como países del norte de África, que pueden meter el aceite aquí en España, o que incluso pueden exportar de una manera más fácil porque no tienen tampoco aranceles como tenemos nosotros con Estados Unidos. Pues evidentemente tenemos ahí un problema, porque los productores locales no van a poder competir en temas de costes efectivos de producción. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que es que esta ley, al final, como no haya una flexibilidad, va a perjudicar precisamente al olivar tradicional, evidentemente a las pequeñas explotaciones, porque quien tiene menos costes efectivos de producción son los superintensivos y los extensivos, ¿no? Entonces, todas estas variables hay que tenerlas muy en cuenta, y por lo tanto nosotros lo que queremos preguntar es: ¿cuáles son las excepciones que usted considera que deberían venir en la ley? Porque, claro, esto no es un mercado rígido. O sea, lo vamos a hacer muy rígido a nivel interior, y resulta que a nivel
internacional o global, con todas estas políticas globalistas de acuerdos internacionales que no se controlan en algunos aspectos por los países nacionales, resulta que ahí hay mucha facilidad, pero a nivel interior, el mercado interior, lo vamos a agravar y lo vamos a hiperregular. Pues vamos a tener cuidado cuáles van a ser las excepciones que usted considera adecuadas para que seamos competitivos. Y qué opina usted también, evidentemente, que nos diga su visión en relación a una cosa que nosotros reivindicamos, que es el principio de preferencia comunitaria o la reciprocidad para el control sanitario en frontera, porque consideramos lo que hemos dicho antes, es decir, las fronteras sirven para algo, las fronteras del espacio económico europeo. Entonces, si queremos darle valor a nuestro producto nacional, tendremos que defender con defensas comerciales nuestros productos primarios, y no hiperregular lo de dentro y dejar que puedan venir todos los productos, incluso de fuera de Europa, sin ningún tipo de arancel y sin ningún tipo de problema comercial. Es importante defender el producto nacional. Muchas gracias. Gracias, señor Chamorro. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora García Pelayo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sánchez, por haber comparecido y, además, sobre todo, por haber expuesto la posición con tantísima claridad. Creo que prácticamente ningún ponente anterior nos ha dejado con tanta claridad las enmiendas que considera necesarias que se presenten por parte de los grupos políticos a esta ley de cadena alimentaria. Quería recordar, ayer por la tarde, mi compañera, la señora Hoyo, decía que la obligación de un Gobierno no era solamente hacer una ley, sino también hacer una buena ley. No consiste en que nos liemos en tramas legislativas si al final lo que hacemos es complicarle más la vida a la gente. Las leyes tienen que estar para facilitar la vida a la gente. Y, sobre todo, cuando el propio secretario general de Agricultura dijo ayer en su intervención que esta ley va a ser para cumplirla, va a estar para cumplirla. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que ningún sector que se pueda ver afectado por ella pues tenga que estar en el día a día buscando maneras de bordear, podríamos decir, la legalidad. Lo que queremos es dar certidumbre, seguridad jurídica y, sobre todo, mecanismos o herramientas para que un sector que lo está pasando mal, pues pueda superar la crisis y, además, superarla consolidándose de cara a futuro. Es decir, que no tenga que haber una permanente, podríamos decir, volatilidad o que vivamos siempre en una permanente montaña rusa. Usted ha planteado los problemas del sector. Para nosotros el aceite es fundamental. No solamente estamos hablando ya de importante o fundamental para el sector agroindustrial, sino que es fundamental para España. Creemos que es una seña de identidad de nuestro país y, sobre todo, que los agricultores y agricultoras merecen, los olivareros, merecen de todo nuestro apoyo y nuestra consideración. Por eso es importante que hagamos, le decía, una buena ley. Usted ha planteado cuestiones que para nosotros, para el Grupo Popular, son fundamentales. Primero, ha dicho que es importante de cara a la obligación que establece la ley de que se firmen los contratos, que hay que ser muy cuidadosos y muy inteligentes a la hora de elaborar o a la hora de redactar el articulado. ¿Por qué? Por lo mismo que usted ha dicho, porque al final, si no se cumple el precio convenido en el contrato por escrito, evidentemente pueden derivar responsabilidades. Por lo tanto, me sumo a la pregunta que han hecho mis compañeros anteriormente. ¿También considera usted, como otras personas que han comparecido antes, que puede ser el Observatorio de la Cadena Alimentaria el que fije los precios? Entiendo que de la mano, evidentemente, del sector, que es quien conoce, siente y padece la realidad del mismo cada año y, sobre todo, como usted bien ha explicado, en un sector con unas campañas tan variables, ya sea por la cuantía en la producción o ya sea por el tipo de producción del aceite. Por otro lado, importantísimo también para nosotros, los pequeños agricultores. Usted ha dicho que son los que más pueden sufrir si esta ley no es acertada. ¿Cómo considera usted o qué considera usted que se debe de incorporar a esta ley, aparte de lo que usted ha planteado ya, para mejorar la competitividad de los pequeños agricultores? El secretario general decía ayer que se incorporen a cooperativas. Yo supongo que no es suficiente, que habrá que hacer algo más. Por otro lado, acabando, señora. Termino. No podemos olvidar que esta ley se está elaborando en un momento difícil, crisis COVID, pero también con la amenaza del Brexit, también con la amenaza de los aranceles. Por lo tanto, ya no nos referimos solamente a los pequeños agricultores. Para el sector en su conjunto,
conjunto, para el sector en su conjunto, cómo considera que se debe de defender la posición del aceite español y si considera que esta ley puede ser una oportunidad para que el aceite español en su conjunto pueda ser competitivo y plante cara a la competencia desleal que en muchos casos se plantea por terceros países o frente al vacío comercializador que puede originar el Brexit. Gracias. Gracias, señora García Pelayo. Y, por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Serrano. Gracias, presidente. Gracias. Quiero agradecerle también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor Sánchez su comparecencia aquí hoy y también poner de manifiesto el apoyo al sector del aceite de oliva y también, por supuesto, al sector cooperativista, que lo está pasando realmente mal en los últimos años. Interesante su ponencia, su exposición, interesante también la visión que le podemos dar a esta ley de la cadena, que en definitiva viene a fortalecer ni más ni menos, yo creo que, y permítanme la expresión, a las cooperativas, nunca mejor dicho, ¿no? En su papel también como operadores y también, por supuesto, de venta para en un momento determinado en esa cadena fortalecer su posición ante la debilidad que pueda tener en el mercado. Yo diría que estamos ante el Padre Nuestro, permítame la expresión, para las cooperativas, la ley de leyes para las cooperativas. Ustedes representan, y todos los que somos parte de una cooperativa, y permítame, de aceite de oliva, somos conscientes de que representa el 95% de la economía familiar del conjunto de los pueblos de Andalucía, permítame también esta expresión, ¿no? Los cooperativistas fundamentalmente son parte, o las familias dependen, su economía, de la buena gestión de las cooperativas. Hablaba usted del artículo 8 y del artículo 9, el artículo 8 donde, por cierto, viene a regular o simplemente viene a intentar que los cooperativistas puedan tener una liquidación antes de un año. ¿Quién soporta? ¿Qué cooperativista soporta que tarde más de un año, como hay cooperativas, en poder liquidar, ¿no? Esa es también una de los atractivos de esta ley, ¿no? Que los cooperativistas puedan tener por su producción, que han intentado, y en el aceite de oliva, que han introducido en su cooperativa un año antes, tenerlo un poquito antes, esa liquidación, para poder afrontar sus gastos y sus costes, como bien hemos estado aquí hablando, de producción. Y el artículo 9, donde viene, por supuesto, a reflejar que no podemos vender a pérdida, porque hay miles de familias de trabajadores y un olivar, que aquí lo han dicho los compañeros, como es el olivar tradicional, donde, por cierto, más mecanizado de lo que muchos creemos, creo que lo ha dicho también la compañera de Podemos, donde el olivar puede competir perfectamente en precio, también en producción, no con ese olivar intensivo, claro que no, pero sí, si hablamos de otros umbrales de rentabilidad, como es la parte social, la creación de empleo, la de arraigar a la población en el territorio, la de darle vida y dinamismo al conjunto del medio rural. Eso también es un umbral de rentabilidad importante y que tenemos que defender aquí el conjunto de su señoría y también, por supuesto, las cooperativas. La economía familiar, porque depende principalmente de las cooperativas o la economía familiar de esa buena gestión de las cooperativas y, por consiguiente, también, por supuesto, de ese olivar tradicional que quizás es más débil. Si la tendencia de los precios del mercado la va a marcar el olivar intensivo, créanme que nunca nos pondremos de acuerdo. Nunca nos pondremos de acuerdo. Porque no puede marcar la tendencia el olivar intensivo, o el superintensivo, perdón. No puede marcar la tendencia de los precios del mercado. Usted sabe y es conocedor también, y lo sé lo sé que la Universidad de Jaén, junto con la Diputación de Jaén, ha presentado lo que es los costes de producción en toda la provincia de Jaén. Una provincia por excelencia olivarera, que usted sabe también cómo ha ido regulando y cómo han ido mejorando esos costes de producción. No es difícil de calcular esos costes. Voy terminando, señor presidente. No es difícil de calcular esos costes de producción, pero sí tenemos que tener la sensibilidad del conjunto de las familias, de los productores que hoy saben que están vendiendo su aceite por debajo del precio que en algunas veces es liquidación. Miren, un dato, y voy acabando. España somos productores de 1.600.000 toneladas de aceite, de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, la que hemos comercializado en la campaña anterior. Hemos producido 1.300.000 toneladas en España. Producimos el 50%, y termino con la reflexión y con la pregunta que le quiero hacer al señor Sánchez. Producimos el 50% de la producción mundial, que solamente consume el 3% de la población mundial. Fíjate, tenemos margen de crecimiento para que consuman más, en este caso en el mundo, aceite de oliva. En definitiva, la pregunta que yo sí quería es, ¿de verdad creemos
o consideran que hay un excedente estructural en exceso de la oferta. Tenemos un exceso de oferta. ¿El problema realmente es las 200.000 toneladas de ese aceite de importación? Gracias, presidente. Gracias, señor Serrano. Concluidas las intervenciones de los grupos, señor Sánchez de Puerta, tiene usted un tiempo de unos 15 minutos para contestar. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Y bueno, se han hecho muchas preguntas, intentaré responder brevemente. ¿Quién debe de establecer el coste medio? Vamos a ver, yo creo que todos estamos completamente de acuerdo, que nos gustaría que siempre se vendiera por encima de los costes de producción, que todos los agricultores tuviéramos una rentabilidad adecuada en esta producción. Pero y estamos trabajando para conseguirlo y tenemos que seguir trabajando. Lo que no sabemos es cómo hacerlo con esta ley, porque una ley que querer solucionar eso diciendo que se prohíbe vender por debajo de costes cuando tenemos unos costes tan absolutamente diferentes, pues no entendemos cómo se puede solucionar el problema mediante esta fórmula. O sea, que poniéndole más limitaciones al mercado a aquellas producciones que tienen mayores costes. Entendemos que estamos haciendo justo lo contrario. Entonces, totalmente de acuerdo con trabajar para mejorar la rentabilidad del olivar. Y estamos en ello. Hemos aumentado muchísimo la internacionalización del aceite de oliva. Estamos exportando 2 de cada 3 litros que producimos de aceite de oliva. Estamos conquistando muchísimos mercados y creo que estamos en la senda. Pero que es un trabajo que nos llevará años, nos está llevando años. La producción no deja de crecer y hay que seguir buscando mercados para esa nueva, y creo que ese es el camino. Pero claro, ¿cómo hacerlo mediante una ley que precisamente pone mayores dificultades para salir al mercado cuando estamos hablando del mismo producto, cuando estamos hablando de los mismos clientes y cuando estamos hablando de los mismos precios en el mercado? ¿Cómo solucionamos un problema que precisamente pone limitaciones para salir a vender al aceite, a los olivares que tienen mayores dificultades, que tienen mayores costes? No lo entendemos, no entendemos esa solución. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Yo creo que hay que poner a todos en las mismas reglas de juego y que todos jueguen con las mismas posibilidades. Y la única manera que entendemos que eso se puede hacer es con unos costes medios de sector. ¿Cómo establecerlos? Yo entiendo que tiene que ser el Ministerio quien tiene que establecer el mecanismo y que tendrá que buscar el procedimiento. Tendrán que ser unas medias ponderadas, tendrán que ser... Pues yo no lo sé, pero sí sé que tiene que ser el Ministerio trabajando con el sector y bueno, pues ya sabemos, por ejemplo, que el Ministerio le ha encargado esto ya a la Universidad de Jaén. Bueno, que lo que se saque de ahí, que nos sirva como referencia para todo el sector. Y lo que decimos, insistimos, que todos juguemos con las mismas posibilidades ante el mercado, porque creo que no hay ningún producto que no vaya todo el mundo con las mismas posibilidades al mercado. Condiciona el funcionamiento, esta ley condiciona el funcionamiento de la cooperativa, porque en la cooperativa tenemos mucha variedad de agricultores, tenemos agricultores de todos los tipos. Hasta ahora habíamos entendido que aglutinar todo eso era positivo porque todo ello sumaba volumen para poder tener estructuras con las que abordar el mercado, con las que poder hacer proyectos de industrialización, de internacionalización. Ahora segmentamos esas cooperativas por tipos de agricultores o por tipos de olivares o establecemos costes diferentes. No sabemos cómo hacerlo, la verdad, no sabemos cómo se puede aplicar esta ley en una cooperativa, no sabemos cómo se pueden aplicar unos costes de cultivo en una cooperativa, no sabemos hacerlo y la ley no nos lo aclara. La ley no nos lo aclara, la ley no nos dice cómo tenemos que hacerlo. Con lo cual estamos sometidos a que en cualquier momento siempre vamos a tener socios que nos van a poder decir que hemos vendido por debajo de sus costes de producción. ¿Estamos incumpliendo la ley en ese caso? Queremos saberlo, queremos tener seguridad jurídica. Los contratos, bueno, se ha comentado, contratos de cooperativas, contratos a largo plazo. Bueno, yo creo que hay muchos tipos de negociar con los clientes, que hay muchos tipos de contratos y, bueno, yo no creo que eso sea un problema. Ahora mismo hay una producción amplia, afortunadamente, bueno, pues tenemos unos compradores. Siempre se dice que el poder de los compradores es mucho más fuerte que el de los vendedores, pero si aquí al final se trata de campaña, cuando estamos en una campaña
excedentaria, somos los productores los que nos estamos pegando codazos unos a otros para ver quién vende. Y la única manera de vender yo, en vez de que venda otro, es bajando el precio. Y cuando estamos en una campaña deficitaria, pues pasa exactamente lo contrario. Como pasa con cualquier otro sector, si aquí estamos sometidos a la regla de la oferta y la demanda. Y como no tenemos ningún mecanismo de estabilización de las producciones, tenemos unas variaciones, unas producciones tan variables entre unas campañas y otras, pues estamos sometidos a estos vaivenes. Nosotros llevamos pidiendo mucho tiempo, y lo hemos conseguido en la PAC ya, un mecanismo de regulación que nos permita, estamos pendientes de que se regule, pero parece ser que ya se va a regular, que nos permita al sector que aquellas campañas excedentarias, el propio sector pueda retirar parte de su producción para eliminar así volumen de oferta y que eso contribuya a mejorar la situación de los precios. Se habla de sanciones por incumplimiento. Lo que yo veo muy complicado es que estas sanciones al final se puedan establecer llegando a costes de producción, porque ¿cómo se establecen esos costes de producción? Y más cuando estamos vendiendo, por ejemplo, en una cooperativa con la heterogeneidad de productores que tenemos. A mí me cuesta mucho trabajo, igual que veo muy fácil sancionar cuando no se ha hecho un contrato, cuando no se ha cumplido un plazo, cuando lo que viene haciendo la ICA con esta ley, veo muy difícil que se pueda sancionar o veo muy difícil que un juez, como decía antes, se pueda posicionar en contra de un comprador cuando en el contrato aparece, como nos han puesto a nosotros en los contratos, cubre los costes efectivos de producción y después además se recalcó. Y si no se cumpliera, el vendedor está obligado a comunicárnoslo. Vamos a ver. Bueno, creo que pocas posibilidades, pero creo que para mí la repercusión social es mucho mayor de tener siempre estar expensa a que cualquiera te pueda decir en cualquier momento, usted me ha comprado un precio, bueno, pero es que usted me lo ha vendido y usted ha firmado que cubre. La responsabilidad en nuestro caso para el presidente de la cooperativa. El coste medio, ya hemos dicho, creo que debe de ser el Ministerio. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, ese olivar más desfavorecido? Al final no puede ser poniéndole mayores trabas de acceso al mercado. La única manera de defender ese olivar de mayores dificultades pues tendrá que ser mediante las ayudas de la PAC y mediante la diferenciación de las producciones. Tenemos una producción ecológica que tiene un valor que se está diferenciando y que está teniendo un mayor valor. Podemos tener producciones ligadas a parques naturales, a zonas protegidas, denominaciones de origen. Creo que esa es la diferenciación que tenemos que buscar en ese tipo de explotaciones. Pero no la veo por la vía de prohibirle que vendan cuando el mercado no alcanza unos límites. Porque en aquellos años excedentarios, que los tenemos muchos, ¿quién se va a quedar con el aceite sin vender? ¿Los que tengan explotaciones, los que tengan olivares de mayores costes? ¿Los vamos a condenar encima a eso? No sabemos, por lo menos que nos lo expliquen. Es que no lo entendemos, no sabemos verlo. Las importaciones, ¿cómo regular las importaciones? Bueno, estamos en un mundo cada vez más globalizado. España es el mayor exportador de aceite de oliva al mundo. Y bueno, pues cuando hablamos de importaciones, pues esto es un tema tremendamente delicado. Hombre, ¿qué decimos nosotros? Si estamos aplicando esta ley y estamos estableciendo unos costes medios, como mínimo pongámosle a las importaciones ese nivel de exigencia, que no entren importaciones a menor coste que lo que estamos poniendo como coste mínimo en España, porque es que si no estaríamos frenando las ventas a nuestro mercado interior y abriéndolas de par en par a los países terceros que podrían, si aquí tuviéramos unos niveles establecidos y cumpliéramos que no vendiéramos por debajo de esos niveles, le estamos diciendo al resto del mundo que el mercado español está abierto siempre que vengan a un precio inferior. Creo que nos estaríamos haciendo un flaco favor, con lo cual entiendo que una cosa tiene que venir totalmente ligada a la otra, si no se estaría volviendo completamente en contra nuestra. Y después lo que sí pedimos, que si estamos en una Unión Europea, pues que efectivamente tengamos normas conjuntas de la Unión Europea. No podemos entender de ninguna de las maneras que se ponga un arancel desde Estados Unidos al aceite de oliva español, cuando estamos en un mercado único, que no le afecte a nuestros competidores directos, como puede ser el caso de Italia, puede ser el caso de Portugal o puede ser el caso de Grecia.
No lo hemos entendido de ninguna manera. Creemos que si estamos en un mercado único y que si hay algo que le afecte a un sector, debería de comportarse por igual en todos los Estados miembros y no de manera diferente. No lo hemos entendido y, bueno, por lo menos lo que queremos es que cuanto antes, y a ver si con la nueva administración americana, pues ese arancel desaparece cuanto antes. La preferencia comunitaria, hombre, yo creo que siempre es un objetivo, pero también es verdad que, bueno, que estamos en un mercado globalizado y que quien más exporta es España. Es muy complicado pedir libertad para exportar, pero freno para importar. Lo que sí está claro que esas importaciones tienen que ser muy transparentes y con todas las medidas y todo el control de seguridad, de calidad, de seguridad alimentaria, por supuesto, y ahí es donde, por supuesto, tendríamos que tener unas normas claras y ser mucho más exigentes de lo que estamos siendo. Ahí totalmente de acuerdo. Los pequeños agricultores, ¿cómo mejorar la competitividad? Pues yo creo que un camino importante, lo decía ya el secretario general, tiene que ser, bueno, pues todo lo que es estar en cooperativas eficientes, que el agricultor no solo consiga el valor de la producción de su producto, sino que intentemos darle un valor complementario de industrialización, de comercialización, de internacionalización, y tiene que ser un objetivo claro. Tenemos herramientas como la PAC y tenemos herramientas como la diferenciación de productos que antes comentábamos, ¿no? Creo que el mercado, se nos abren posibilidades de mercado que tenemos que explorarlas y que tenemos que trabajarlas muchísimo más. Y un ejemplo claro es la producción ecológica. Es un mercado que afortunadamente está creciendo y que, bueno, pues que tiene una diferenciación de precios pues en torno a €1. Después hay un instrumento, hay algo fundamental en este sector que yo creo que es el que más brecha abre entre un tipo de olivar y otro, que es secano-regadío. Ahí habrá que pensar también qué podemos hacer en este cultivo cuando también tiene la singularidad que tiene y que pequeñísimas dotaciones de agua permiten transformar completamente una explotación o un tipo de olivar, ¿no? Creo que también eso es algo que merece la pena que se reflexione. ¿Y exceso de oferta? Creo que no la hay. No hay un exceso de oferta estructural, naturalmente que no. Hay una variabilidad entre campañas que provoca unas distorsiones de mercado tremendas y que hace que unas campañas estemos con el aceite por encima de 3 euros y otras campañas estemos por debajo de 2, con la repercusión que eso tiene para los consumidores. Cuando hay una subida de este tipo, el consumo se resiente inmediatamente. Pero no creo que exista no existen unos excedentes estructurales y creo que tiene un futuro impresionante el aceite de oliva. Creo que tiene un futuro impresionante, pero no va a ser fácil alcanzar esos objetivos porque vamos a tener pues campañas muy difíciles como las que hemos tenido estos años. Afortunadamente esta se está comportando algo mejor, pero bueno, ya nos gustaría que los precios fueran otros, ¿no? Y yo no sé si me he dejado que el aceite de oliva español sea competitivo frente a terceros países. Yo creo que tenemos el mejor olivar y de hecho lo estamos demostrando, ¿no? Creo que al final el único país que de una manera clara está creciendo en todo lo que es olivar es España. Portugal ha crecido mucho gracias a un pantano del sur de Portugal, pero creo que su crecimiento está muy limitado. España sí está teniendo un crecimiento muy importante, lo va a seguir teniendo. Estamos mejorando muchísimo la calidad de nuestros productos y afortunadamente pues ya no se dice aquello de que España produce para que Italia comercialice en el mundo. Italia prácticamente está desapareciendo de los mercados y todo ese posicionamiento pues lo ha conseguido España. Y yo, desde luego, si tengo que decir algo, creo que soy optimista con el futuro de este sector, pero creo que este artículo, salvo que se modifique con las condiciones que hemos dicho, poco podrá aportarle porque yo por lo menos es que no lo veo. Y me gustaría que se me dijera. Y por mi parte, pues no sé si... Muchas gracias. Espero haber cumplido. Ha cumplido usted perfectamente.